cosas dentro de su casa y dentro de su familia. Y dice, a mí me gustaría que fueran más cariñosos, que fueran más atentos, que me dieras esto y esto y esto. ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Y cuántos de ustedes hacen eso? Son como contradictorio, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel, cuando regresa de esa cautividad, ¿cómo cree que regresó? ¿Cómo cree? Seco, no conocía a Dios. Para ellos vieron el templo derribado y ellos dicen, ¿y eso qué? Porque imagínense, ellos se fueron niños. Hubo niños que a lo mejor iban cautivos con las familias, ¿no? Y probablemente eran chiquitos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente dejo ver a los niños y están chiquitos. Y cuando los vuelvo a ver me dicen, es que él es mi hijo. Ay, ¿cuál es tu hijo? Es un joven, es una señorita, ya bien grande, ya todo. Ya está casado, ¿no? Ya son grandes. Entonces, quiero que vayas conmigo al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1. Quiero que te pongas de pie, por favor. Nada más vamos a leer el versículo 1, por favor. Le damos lectura. ¿Qué dice? Hasta ahí. ¿Cómo se juntó el pueblo? Como una sola carne. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos carne de ¿quién? Dice el Señor, hagamos al hombre y semejanza a nosotros. Somos uno solo con Dios. Esdras, Nehemías y Ageo tenían ese mismo interés, tenían una misma finalidad, que era reconstruir el templo. El día de hoy, ¿cuál sea nuestra finalidad, hermano? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál cree que sea? ¿Cuál? Restaurar, predicar. El día 3 de octubre nos están invitando a la Metro Revolución a hacer una convocatoria a la fiesta de las trompetas. Dijeran ustedes, nosotros no somos judíos. No somos judíos, pero estamos invitados a través de la Biblia a convocar a las naciones. Se cree y se ha dicho que en México va a surgir un avivamiento. ¿Quién tiene que convocar ese avivamiento? Nosotros. Esdras empezó a convocar a ese pueblo y entonces dice la Biblia, vamos a seguir leyendo ahora sí el 2, ¿qué dice? Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y holocaustos por la mañana y Por eso es que nosotros no hemos dejado de orar, hermano, porque esto es bíblico. Orar, ¿por qué? Por la mañana y por la tarde. Nosotros ya no traemos carneros, ni palominos, ni codornices, pero lo traemos lo que está escrito, que dice que oremos en todo tiempo. ¿Cuántos de ustedes están viniendo a la vigilia de oración? Están ofreciendo holocausto al Señor, están haciendo la voluntad del Señor. Y dice que ellos trajeron. ¿Por qué? Porque es muy importante restaurar el altar del Señor. ¿Por qué cree que es importante? ¿Por qué cree que sea importante, hermano? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿por qué crees que sea importante? Porque desciende su presencia. Y si no hay un altar, y aunque tú me digas que está en tu corazón, hermano, bueno, les hago una pregunta. No han venido a las vigilias de oración, pero ¿cuántos están orando desde su casa a las 8 de la noche? De 8 a 9. Entonces no hay un altar en su corazón, hermano. No hay. ¿Y qué era lo que pasaba?
que mientras que no estaba el Señor, no había una palabra para el pueblo y el pueblo caminaba sin dirección. Imagínense, el pueblo es cautivo, no había había ley, sí, lo poquito que los padres iban en boca, pero los que dijeron, no, ya no hay que hablarle a los hijos. ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando dejas de predicarle? En la mañana oíamos un testimonio de una hermana donde nos platicaba la hermana, dice, mi familiar fue quien me predicó. Y aquí está la semilla que soy yo y toda mi familia. Pero ahora que ella ya falleció, sus hijos ya no buscan. Así era el pueblo de Israel. Cuando muere esa generación, pues los hijos ya no buscan. ¿Y creen que ese sea el propósito de Dios? ¿Que tus hijos ya no busquen? No, el propósito de Dios es que tus hijos busquen del Señor. Más adelante entonces dice que entonces Esdras convoca ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Atiel, y a sus hermanos, y edificaron el altar. Dile al que está a tu lado, dile, vamos a edificar el altar. Voltea a ver a otro más despierto, dile, vamos a edificar el altar. Dile, ¿quieres edificar el altar? Dile, levanta tu oración. Y miren, ¿qué era lo que pasaba en estos días? Bueno, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? En el 3, 4. ¿Qué dice? Nosotros ya no, te lo vuelvo a decir, ya no traemos sacrificios de animales, traemos nuestra mejor ofrenda. ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda? Nuestra oración, nuestra gratitud y nuestra alabanza. Y pregúntale al que está atrás y con todo amor y respeto, dígale, hermano, los domingos, ¿a qué viene a la iglesia? ¿A qué viene? ¿A qué viene? A dar gracias. Dile, hay que venir a dar gracias. Yo siempre a mis hijos desde chiquitos, luego me dicen, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Digo, no te preocupes, hijo, si tú no tienes nada que agradecerle, no vayas. Y ahí venían, pues ya ahí venían, ¿verdad? Digo, si tú crees que no hay nada que agradecerle al Señor, no vengas, así de práctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que ellos empezaron a levantar el altar para tener una actitud, una expresión de ¿qué? De gratitud. También era que una adoración por su presencia en el pueblo. Y también se caracteriza por una acción de regocijo. ¿Cuántos se regocijan de saber que Dios camina contigo? ¿Cuántos se gozan de saber que Jesús camina contigo? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? De muchas, hermanos. Y pareciera que es normal, que es casualidad. Aquí entre dos les platico. Ya saben que mi hermano Emanuel vende aquí en la esquina, ¿no? ¿Y ya vieron cómo quedó ese poste? Y mi mamá me decía, ay, hija, qué bueno que no estaba tu hermano porque él se va muy noche. Le digo, por la gracia del Señor lo guardó por su misericordia. Y entonces, ¿no va la presencia del Señor con nosotros? No hay algo que agradecerle. Era por eso que el pueblo se veía tan interesado de edificar un templo para Él. ¿Cuántos de ustedes están edificando? No los oigo, Y entonces dice también que era recordarles que Dios es su redentor y su salvador de ese pueblo. Es lo que hoy hacemos. Hermanos, honestamente, muchas veces dijéramos, ¿qué ganamos con ser pastores? Muchos problemas. Pero una de las cosas que yo he ganado es que he conocido a un Dios grande, maravilloso y misericordioso. Que a veces me sorprendo de que Él escuche mi oración.
Que le digo, Señor, gracias, porque a veces pensaba que tú no me escuchabas, pero he visto muchas respuestas favorables. ¿Cuál es? Que tenemos una comunión con el Eterno. En el versículo 6 y 7 le pueden dar lectura nuevamente. Desde el primer día del séptimo comenzaron a ofrecer ¿qué? Holocaustos. ¿A quién? Pero los cimientos del templo de Jehová no se había echado todavía. 7. ¿Qué es lo que vemos en esos dos versículos, hermanos? ¿Empezaron a qué? A trabajar. Miren, cuando uno edifica la obra del Señor se necesita de todo. Y ya yo dije, Señor, nosotros no fuimos los primeros en organizar, estos ya estaban organizados. Y yo me imagino que les decían, a ver, las mujeres de este lado van a traer el alimento a todos los que van a trabajar en el templo. Y a la próxima semana le toca a estas mujeres traer el alimento a los que están trabajando. ¿No dice eso? Sí, bueno, no le está diciendo así como que de este lado y del otro, porque ya sé que va a haber uno que me dice, así no dice, pastora. Pero dice que ellos empezaron a pagarle a aquellos artesanos, a los albañiles, a los carpinteros y a los aluminieros, porque ahora ya también hay aluminieros y herreros y todo lo que se necesite, a los electricistas, ¿no? Ya sé que eso no lo dice la Biblia, pero en esta época ya lo utilizamos. Entonces dice más adelante que era la controversia que empezó a suceder. Que algunos, a ver, levánteme su mano, ¿cuántos de ustedes se gozan porque van a construir un templo al Señor? ¿En serio sí se gozan? Ok, entonces nos vamos a esperar con sus ofrendas. ¿Ya no dijeron amén? En el versículo 10 y 11, ¿qué dice? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de Jehová, rey de Israel. Fíjense, espérense. Cuando estén los albañiles construyendo el templo, Alberto, tú vas a estar ahí tocando el teclado. Porque dice que había ¿qué? Alabanza, levitas. Y yo oigo testimonio de pastores, dicen ellos. Había un pastor que yo tuve en mi juventud, que fue mi pastor de mi juventud. Él decía, cuando yo oía que la máquina iba perforando la tierra, dice, ¿saben qué oía yo? Y nosotros, ¿qué pastor? Que él decía, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo una máquina va a decir gloria a Dios? Dice, eso es lo que ustedes no pueden oír, porque no están en el Espíritu. Pero hoy entiendo lo que él decía, que estaban construyendo una casa, ¿a quién? A Jehová, a Jehová. Y dice entonces, ¿qué más dice? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué creen que lloraban los sacerdotes viejitos, los sacerdotes mayores? ¿Por qué creen? Miren, es que eso ya estaba en ruinas. Sí, o sea, sí entienden la lectura. Eso ya estaba en ruinas porque fue cuando los exportaron y derribaron todo. Cuando ellos salen de ese cautiverio, regresan y ven el templo. ¿Cómo encuentran el templo? En ruinas, ¿no? Pero quedaron algunas partes, pero no podían construir sobre eso, sino que entonces tenían que ¿qué? Que demolerlo para empezar algo nuevo. Dice que los ancianos, los sacerdotes mayores, ¿qué había en ellos? Tristeza. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Que el Señor quiere quitar de nosotros las viejas costumbres. Las viejas
costumbres, los malos hábitos que tenemos. ¿Ustedes sabían que ustedes son una de las congregaciones más ordenadas? De que empezamos temprano, respetamos el tiempo, procuramos no comer en la reunión, nos esforzamos por ser. ¿Sí lo sabían? Ok, pues para el que no lo sepa, hoy ya se enteraron. Porque todo el mundo nos dice, en verdad es que sí respetan, porque en otros lados vamos a predicar y el hermano está comiendo, el hermano está parado por allá. Digo, no se crea, así nos ha costado trabajo, pero ahí vamos esforzándonos en la disciplina. Y dice que los más jóvenes, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué hacían? Y cantaban y alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre de Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Quiero que te pongas de pie. ¿A qué se viene a la casa de Jehová? ¿Y cómo tú alabas al Señor? A ver, usted celébrele al Señor. No, hermano, creo que los americanistas hacen más fiesta que ustedes. A ver, celebre a Jehová. Gloria a Dios, amén, aleluya. Una cosa así hacía el pueblo cuando empezaron a edificar el templo. Toma tu lugar y miren por qué, hermanos, porque mire, si tú eres un cristiano, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Al cielo. ¿Y al cielo qué hay? Hay fiesta. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a danzar. Vamos a comer. Bueno, los que merecemos comer, vamos a comer. Los que no, nada más van a estar mirando desde allá. ¿No? Porque déjeme decirle que va a haber secciones en el cielo también. ¿No? Dice la Biblia, y algunos estarán solamente viendo la gloria del Señor. Unos van a vivir en las moradas, otros podrán comer y otros, o sea, eso es otra prédica, pero bueno. Cuando lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que los ángeles están proclamando, santo, santo, santo es el Señor. Y si eso hoy te aburre aquí, pues tú no vas a entrar allá arriba. Así de práctico. ¿Para qué vas a ir a un lugar donde tú no danzas, donde tú no aplaudes, donde tú no celebras la victoria de Jesús? La Biblia dice que eso es lo que se va a hacer. Y aquí la Biblia, en el libro de Esdras, dice que estos jóvenes se empezaron a gozar por las cosas que estaban viendo, que iba a haber una reedificación. Nosotros necesitamos tener una reedificación en la iglesia, hermano. Necesitamos que tú te reedifiques. Diga conmigo, necesito reedificarme. Hermano, a ver, hermanos, séanme bien honestos. ¿Cuánto tiempo oran? No lo voy a regañar, no lo voy a regañar. ¿Cuánto tiempo oran? 10 minutos, 1 hora. ¿Qué sucedería, hermana Juanita, que sus hijos un día vengan y le digan, mamá, vamos a orar contigo 1 hora? ¿Así lo celebraría, hermana? No, yo con mis hijos le digo, ¿de veras quieres leer la Biblia? Ya ni les digo de veras, nada más les digo, sí, vamos a leer la Biblia. Y me gozo y les digo, vamos a comprar pizza y vamos a comprar esto y vamos, porque estamos, ¿qué? Celebrando. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tú tienes que hacer que tu casa sea reedificada. Eso es lo que tiene que haber en tu casa. ¿Qué pasaría, hermanas, si su esposo un día, tú estás orando y tu esposo nada más se acerca allá a tu lado y tú dices, ¿qué? Pues vengo a orar contigo. No te causaría, eso es lo que el Señor quiere, que reedifiques tu casa espiritualmente. Tu casa, tu familia. ¿Cómo nos gozamos de ver a los niñitos danzando, cierto? ¿Qué nos causan?
alegría, ternura, curiosidad. ¿No nos causaría lo mismo ver a nuestros jóvenes danzar también, servir al Señor? Porque entonces se está reedificando esa casa. Cayeron los rudimentos antiguos, cayeron los rudimentos de la pena, de decir, mamá, yo no quiero, eso es aburrido. Es aburrido, pero cuando están en necesidad, mamá, ¿puedes orar por mí? Dígale, pues es aburrido, hijo, ahora usted busque al Señor. Usted tiene que buscar del Señor. Sigamos más adelante. Después, ¿qué sucede en el versículo 12? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo hinchar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes, ¿qué? A ver, de gritos de alegría, hermano. Aleluya. Ahora sí hay pueblo. ¿Y qué dice? Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran grito, con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. O sea, dice el Señor, yo ya no voy a oír el lloro del dolor ni de la tristeza, sino que voy a oír, ¿qué? El gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a cambiar tu tristeza por gozo. Y uno diría, ¿y cómo va a hacer eso? Ya no le preguntes. Mira, yo cada vez que le preguntaba eso al Señor, me retrasaba mis bendiciones. Hoy ya no le digo, sí, Señor, yo lo creo, amén. Yo lo creo y amén, porque siempre que yo cuestionaba a Dios, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si estás viendo que estoy en ruinas, si estás viendo que estoy muriendo, si estás viendo que estoy en escasez, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora yo he aprendido a solamente decir, gracias Señor, era lo que yo quería oír, quería tener dirección tuya y ahora creo que tú estás reedificando mi vida. En el libro de Ageo, ahora vamos con Ageo, por favor, ve conmigo a Ageo, capítulo 2:1. ¿Por qué te hablo de esto, hermano? Porque hoy el Señor quiere reedificar, porque vemos que muchos dicen, ir a la iglesia es lo mismo, no siento nada. No sientes nada porque tú no quieres. Pero realmente cuando uno está enamorado del Señor, decía Jessie hace rato cuando inició, cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Todo. Yo sigo enamorada del Señor. Y para mí es lo más hermoso, lo más lindo, que yo puedo hablar con Él cuando estoy lavando, yo puedo hablar con Él cuando voy al mandado, cuando voy por mis hijos, yo puedo hablar con Él y yo sé que Él está conmigo. En el libro de Ageo 2:1, ¿qué dice? Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrará ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Y así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar, la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a llenar de tu casa? De la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay que reedificar. Algo que yo he aprendido es que, ¿cuántos de ustedes quieren muebles nuevos?
¿Qué tendrían que hacer? Tirar los viejos. Y entonces cuando Él escudriña nuestro corazón, ¿qué tendría que quitar de nosotros? Viejas costumbres, viejas acciones, todo eso malo que vemos en nuestra casa. Algunos yo les digo, hermanos, de verdad ustedes tienen que vivir un verdadero cristianismo. Tienen que vivir un verdadero cristianismo. Toca al que está a tu lado, dile, tienes que vivir un verdadero cristianismo. Si vienes con tu familia, dile qué nos hace falta para ser verdaderos cristianos. ¿Qué les hace falta? Ser cristiano, dice Alberto. Una de las cosas que el Señor quiere hacer contigo es reedificarte, hermano. Espiritual, física, emocionalmente, y todo va a venir por añadidura. Dice, la gloria postrera de esta casa será que, te lo vuelvo a decir, no porque fuera menos o mala la otra, simplemente que en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar. El día de hoy, ¿cuántos podemos entrar a su presencia? ¿Cuántos? A ver, quiero que me digan, de aquí, ¿cómo sabes que entraste a la gloria del Señor? ¿Qué es lo que sientes cuando entras a esa gloria? ¿Qué más? Yo empiezo a sentir como un ser divino, mucho más grande que yo, empieza a abrazarme. Y yo digo, no puedo ver su inmensión porque es tan grande ese ser divino. Puedo sentir su paz. Estoy segura que algo bueno está por suceder y lo que Él habla a mi corazón se lleva a cabo. ¿Cómo ustedes sienten esa gloria en su vida? Hermanos, ¿con paz? ¿Qué más? Fortaleza. Bueno, si hay fortaleza, ¿por qué se enojan al hacer el quehacer, hermanas? Porque si hay fortaleza, nosotros no nos enojamos. Trabajamos las 24 horas como los ángeles. Ese es cuando vemos una gloria del Señor. Nosotros vemos esa gloria, caminamos bajo esa gloria. De este lado, ¿cómo saben que han entrado a la presencia del Señor? Porque ya no se enojan, porque hacen la voluntad del Padre, porque anhelan estar en las cosas de Dios. Es cuando estamos en esa gloria, hermanos. Ahora, eso es lo que el Señor quiere, que tú entres en una gloria, ¿qué? Mayor. Fíjense que ahora los hermanos que están viniendo en la tarde se están prendiendo de citas, están aprendiendo a orar, están aprendiendo a tener fe. Y yo le decía, wow, ese hermano que ni hablaba, hoy ya participa mucho. ¿Qué está pasando? Que están siendo visitados ¿por quién? Por la gloria del Señor. Eso se llama reedificar. Zacarías 4:10, ¿quieres ir conmigo? Y ahora sí ya voy a empezar a predicar, hermano. Solamente te di una introducción. Y Zacarías 4. Primero vamos a leer Zacarías 4:4. ¿Ya lo tiene? ¿Le puede dar lectura, por favor? Hasta ahí. ¿Con qué va a ser la transformación? Con su Santo Espíritu. En la semana, a ver, mujeres, no me dejarán mentir, ¿cuántas quieren tener el control de todo en su casa? ¿Sí o no, mujeres? Así como que el esposo está ayudándonos a hacer algo y nada más estamos viendo cómo lo hace. Y estamos, no, así no.
Y él casi está haciendo, pues vete a hacer lo tuyo, yo te estoy ayudando. Y estamos desde lejos viendo cómo hace el hijo, o qué está haciendo la hija o el esposo, dónde puso la cuchara, dónde puso esto o el otro. ¿Cierto o no? ¿Queremos tener el control? Sucede algo en la familia y nos afligimos. Y yo a veces digo, pues la verdad no puedo hacer yo nada. Mejor me duermo, como bien, disfruto y solamente lo que tengo que hacer es orar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tomar el control de todo eso? ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Jóvenes, si a ti te falta cabeza para estudiar, pídele al Espíritu Santo ¿qué? Sabiduría, comprensión, retenimiento, inteligencia, capacidad de estar 4 o 8 horas en una escuela sentado y recibiendo aquellas clases. ¿Qué más dice? ¿Nos quedamos en dónde? Ajá, vamos a seguir leyendo. Ajá, ¿por qué? Hasta ahí nos vamos a quedar. Dios nos habla de 2 cosas: reedificar tu casa, tu vida personal, tu vida familiar, y reedificar un templo para que otros también sean reedificados. La gente hoy estamos en un plan, en un proyecto de construir, hermanos. Pero el Señor me dijo, ten fe y ten confianza que lo harás en el poder de mi espíritu. En el libro de Ageo dice que Él es dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas. En el libro de Esdras me habla y me promete que Él traerá ¿qué? A los artesanos que va ¿qué? A construir. Solamente nosotros debemos de tener ¿qué? Fe, gozo y ¿qué más? Alegría. Y debemos de tener una actitud positiva. Cuando ellos empezaron a reedificar, debemos de tener una acción y una actitud positiva. Hermano, ¿crees que tu casa necesita ser reedificada? Sí. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas una palabra, te está reedificando. Pero ¿cuántos están dispuestos a cambiar? Quizá tu modo de contestar no sea el más agradable. Quizá tu hostigamiento no sea tan agradable. Que seas una persona celosa, probablemente lo que tengas que cambiar. Que seas una persona conformista, eso es lo que tendrías que cambiar. Recuerdo que no sé si fue con Juan Wesley, cuando él iba y predicaba y dice que llegó a una comunidad, y así lo dicen los libros, dice era una comunidad donde la gente era muy fea. Y dice el autor ahí, ¿por qué era fea? Porque la mayoría de esa población se dedicaba a la minería, o sea, eran mineros. Entonces imagínense la gente, dice, eran gente con cabello largo, chimuelos, sin dientes, algunos tuertos, porque cuando metían las dinamitas, pues volaban y algunos quedaban heridos, unos sin dedos, unos sin manos. Entonces cuando él llegó a esa comunidad, dice, la gente era fea, no sabían leer, no sabían escribir. Y cuando él llegó a predicarles, lo ignoraban porque ellos no entendían nada de lo que él estaba hablando. Cuando él empezó a orar por esa comunidad, pasó tiempo, pasaron años, y vino un avivamiento. Cuando él vio una noche que vio que venía una gran multitud, y él decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me vienen a linchar? Decían, no,
venimos a escuchar lo que tú estás hablando. En las noches de avivamiento, ¿qué cree que pasaba en esas noches? ¿Qué cree que pasaba en esas noches? Que la gente dejó de ser fea. ¿Sabe por qué dejó de ser fea? Porque el Señor empezó a multiplicar dientes donde no había. Empezó a sacar dedos donde no había. Los mineros empezaron a bañarse. Los mineros empezaron a cortarse el cabello. Los mineros empezaron a llegar más arreglados y empezaron a construir una congregación para ellos. ¿Qué fue la transformación que Dios hizo en esa comunidad? No se veían porque el pecado no te hace ver que estás mal, pero cuando viene la palabra de Dios, ¿qué empieza a hacer? A transformar. Y yo decía, no, Señor, si tú hiciste eso, tú puedes hacerlo también en nosotros. Así es que el que no se bañaba, ¿qué va a hacer? Y el que no se peinaba, y así sucesivamente en todo. El que comía mucho va a dejar de comer, es cierto también. Una de las cosas que habla aquí en Zacarías es que es vivir la gloria del Señor, pero no en tu fuerza, sino en el poder de ¿quién? Espíritu Santo. Si tú eras de los que decía, ay, a mí me encanta decir la verdad como es, a pesar de que lastimes, ¿qué tendrías que hacer? Ser prudente, ser prudente. Y si tú eras de los que, ay, te quedabas calladito y dejabas que te hicieran de todo, ¿qué vas a empezar a hacer? A defenderte en el nombre de Jesús, pero con sabiduría. Eso era lo que pasaba cuando empezaron a reedificar un templo. Tu templo tiene que ser reedificado, hermano, para que puedas ver la gloria del Señor. Quiero que te pongas de pie. ¿Cuántos quisieran ver una casa propia física como iglesia? ¿Te gustaría? ¿Qué estás dispuesto a hacer para eso, hermano? Ah, ya bajaron los amenes. ¿Qué estarían dispuestos a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que en tu casa haya paz? Que tu casa no sea una casa, sino que sea un hogar. Un hogar donde no hay problemas. Y si hay problemas, los vencemos en el nombre de Jesús. Que si hay circunstancias, los vencemos en el nombre de Jesús. Dile al Señor, dile, Señor Jesús, no es en mis fuerzas, sino bajo el poder de tu Santo Espíritu. Señor, hay cosas que humanamente no las puedo hacer porque no quiero, porque no me gusta, porque no me nace. Pero yo sé que eso no es agradable a ti. Pero hoy en el nombre de Jesús, sé que lo voy a cambiar. Porque soy un hijo tuyo. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si en el momento viví una gloria, Señor, yo tengo que vivir una gloria mayor. Porque el Espíritu Santo está conmigo. Si vienes con tu